Y ahora sí. Ajá, listo. Listo, ya puedes grabar. Ya estoy en eso. Ya está grabando. Pero no me aparece. Pero a mí me parece que... A ver. ¿Le diste grabar ya? Sí. ¿Está grabando ya seguro? Ah, sí, 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 ya. sí, sí. Ajá, entonces, fíjense. Lo primero que uno tiene que hablar en tejido nervioso es de las neuronas, ¿ok? Que es la principal célula del sistema nervioso. Si ustedes le preguntan, ¿cuál es la unidad básica y fundamental o unidad básica y funcional del tejido nervioso? Tienen que decir que es la neurona, ¿ok? Es lo primero. Ajá, fíjense, la neurona se dice que es un tipo de célula especializada que tiene la capacidad de recibir estímulos o recibir estímulos, ¿verdad? Traducir ese estímulo, procesarlo, ¿verdad? Y luego conducirlo y entregárselo, bien sea a otra neurona o a otro tejido, ¿ok? Esa es la función principal de la neurona y por eso se dice que es una célula especializada. Fíjense esa imagen que ustedes ven ahí, esto que ustedes están viendo, esto sería el soma o núcleo o cuerpo de la neurona, ¿verdad? Y del soma nacen una serie de prolongaciones que reciben los estímulos que se llaman dendritas, ¿ok? Pregunta de examen. ¿Cuáles o qué elemento de la neurona recibe el estímulo? Tienen que responder las dendritas, no vayan a decir el axón, las dendritas, ¿ok? Y en el soma, en el cuerpo, encontramos entonces lo que es el núcleo, ¿sí? Y en el núcleo, o sea, alrededor del núcleo, encontramos a lo que son las organelas, ¿ok? ¿Estamos claros? ¿Y qué pasaría si las neuronas no tuvieran dendritas? No reciben estímulo, ¿ok? La mayoría de casos no reciben estímulo, salvo que puede haber una neurona que en lugar de tener dendritas, el mismo soma tiene receptores, ¿ok? Eso es un tipo de neurona especializada que se denomina neurona apolar. Ya lo vamos a ver de todas maneras, ¿ok? Ajá. Del cuerpo, fíjense que sale una prolongación, que es esta que ustedes ven aquí, ¿verdad? Que se denomina axón, que es lo mismo que neurilema. Cuando ustedes en la literatura vieja se habla de neurilema en lugar de axón, pero es lo mismo, ¿ok? Entonces, ese axón es el que lleva el impulso procesado del núcleo hasta el tejido, ¿ok? O sea, el axón es el que envía o impulsa, o transmite el impulso. Las dendritas lo reciben, el axón lo transmite. Y el axón tiene una terminación, ¿ok? Una terminación que se denomina terminación neuronal, que tiene una serie de prolongaciones pequeñitas llamadas telodendrones, que a su vez esos telodendrones, esto que está aquí, tienen unas especies de botones que se denominan botones terminales, ¿ok? Entonces, el impulso llega por las dendritas, es procesado en el núcleo, es transmitido por el axón y es entregado por los telodendrones y los botones terminales. ¿Quedó claro esto? Sí. Sí, pues. Ajá. El axón, pregunta de examen, el axón de una neurona, que es esto, está rodeado por una vaina de lípidos, una capa de lípidos conocida como vaina de mielina, ¿ok? La vaina de mielina o la capa de mielina es lo mismo que ustedes, cuando ustedes ven un cable, ¿verdad? Cuando ustedes ven el cable, ese cable tiene el cobre, ¿no? Por dentro y está recubierto como una especie de aislante, ¿verdad? ¿Qué hace el aislante? Mantener concentrado el impulso, la corriente eléctrica y evitar que éste se disipe. Las vainas de mielina hacen lo mismo. Las vainas de mielina, como es lípido, evita que el potencial de acción, que es el impulso nervioso, se disipe y por lo tanto pueda ser transmitido desde el núcleo a través del axón hasta los telodendrones. ¿Ok? No se les puede olvidar las vainas de mielina.
dependiendo de si es el sistema nervioso central o sistema nervioso periférico, la vaina de mielina, perdón, es producida bien sea por la célula de Schwann o los oligodendrocitos. De todas maneras, ya eso lo vamos a ver ahorita. ¿Ok? ¿Se entendió hasta aquí? Sí, muy bien. Sí. Ok, ¿Y seguimos. qué pasaría si existiera carencia de mielina? El impulso no se transmite. Eso es lo que pasa en patologías como, por ejemplo, la miastenia gravis y el síndrome de Guillain-Barré o ¿cómo se llama? La poliomielitis. ¿Qué es lo que ocurre en esas tres patologías y que incluso son diagnósticos diferenciales las tres? Que hay destrucción de las vainas de mielina de las neuronas periféricas, ¿ok? Entonces, como no hay mielina, no viaja el impulso, no viaja el impulso y entonces se produce parálisis, ¿ok? ¿Me entienden? Sí. Por eso, se les puede olvidar cualquier cosa de tejido nervioso menos la vaina de mielina, ¿ok? Porque hay patologías que están relacionadas a ella. Las más comunes, las más conocidas, bueno, conocidas hoy en día, que el mundo ha cambiado tanto que, bueno, es increíble, que las más conocidas son el síndrome de Guillain-Barré y la miastenia grave y la poliomielitis. La poliomielitis está presente más que todo en países no inmunizados, donde no se vacuna. Por ejemplo, Venezuela. Y el síndrome de Guillain-Barré, hago mención aparte del síndrome de Guillain-Barré, porque aquí se vivió una epidemia, sí, más que todo una epidemia de síndrome de Guillain-Barré. Yo no sé si ustedes, bueno, me imagino que sí, recuerdan la enfermedad Zika y el chikungunya, sobre todo el chikungunya. ¿Sí? Sí. Ajá, el chikungunya se decía que era una enfermedad leve, pero que tenía dos complicaciones graves, que eran en el niño producían microcefalia, en el bebé, en el recién nacido, que era que el bebé nacía con la cabeza más pequeña de lo normal, y en el adulto, no a todos, pero sí a una gran parte, les producía síndrome de Guillain-Barré. El síndrome de Guillain-Barré es lo que les digo, se producía una respuesta inmune, es decir, el cuerpo de la persona producía anticuerpos y esos anticuerpos atacaban las vainas de mielina y las vainas de mielina al ser destruidas producía que el impulso nervioso no viajara del encéfalo al tejido, ¿verdad? Entonces, el síndrome de Guillain-Barré se caracteriza porque la destrucción de las vainas de mielina es ascendente, comienza desde los pies hasta los pulmones. O sea que el paciente va perdiendo la sensibilidad y la movilidad en los pies, luego en las piernas, luego en los muslos, luego en las caderas, luego en el abdomen, hasta que llega la desmielinización a nivel de los pulmones y el paciente muere por un paro respiratorio. ¿Me entienden? Sí. Sí, sí se entendió. Y por eso, bueno, ya saben, vaina de mielina no se les puede olvidar. Ajá. Fíjense, esto es los tipos de neuronas que hay 750.000 clasificaciones, pero vamos a ver las que más se usan y las que más se preguntan. Entonces, fíjense, en primer lugar, dependiendo de su ubicación y de la información que lleven las neuronas, pueden ser aferentes y eferentes. Las neuronas aferentes son las neuronas sensitivas, son las que llevan la información del tejido al sistema nervioso. Cuando nosotros tenemos calor o, por ejemplo, nos colocamos algo caliente en el brazo, ese estímulo caliente, ¿verdad?, es captado por receptores y es transmitido por neuronas aferentes desde el tejido hasta el sistema nervioso central. ¿Ok? Esas son neuronas aferentes. Y las neuronas eferentes son las que llevan la información desde el sistema nervioso central a el tejido. Son las neuronas motoras. Cuando nosotros queremos mover un miembro, el sistema nervioso central manda la señal a través de una neurona eferente hasta el tejido, ¿ok? Y de esa forma se contrae el músculo y movemos el miembro, ¿ok? Entonces, acuérdense, aferente es lo que ingresa lo que ingresa información y eferente lo que saca información. Para ustedes recordar eso, eferente deriva de la palabra exit o salida, o sea que sale del sistema nervioso. Entonces, si eferente es la que saca información, aferente entonces es la que ingresa, ¿ok? A su vez, las neuronas pueden ser somáticas o viscerales, que es básicamente el sinónimo de eferentes y aferentes. Las somáticas son neuronas eferentes, porque van al músculo esquelético y son neuronas que transmiten información voluntaria. Y las viscerales son neuronas eferentes, ¿ok? Que transmiten, que llevan la información del tejido al sistema nervioso central.
Y estas neuronas normalmente son neuronas involuntarias. Y existe algo que se conoce como interneuronas. ¿Qué hacen las interneuronas? Son neuronas especializadas que comunican una neurona aferente con una neurona eferente. ¿Ok? O una neurona motora con una neurona sensitiva. Ajá, eso desde el punto de vista morfológico y funcional, ¿verdad? Perdón, desde el punto de vista funcional, así la cosa. Muy bien. Entonces, el núcleo de una neurona, bueno, el núcleo está contenido en lo que se conoce como cuerpo o soma. Y ese núcleo tiene un nucleolo prominente. El nucleolo es básicamente lo que determina la estructura del núcleo. O sea, lo que dice que el núcleo va de esta forma, el núcleo va de esta forma, el núcleo va de la otra forma, es el nucleolo. ¿Ok? Muy bien. Y en cuanto al núcleo plasma, es la porción líquida del núcleo. El núcleo está constituido por una membrana que rodea o envuelve el núcleo, ¿verdad? Que es bueno, la membrana nuclear, no me acuerdo el nombre ahorita del tejido nervioso. El núcleo plasma, que es la porción líquida del núcleo donde está inmerso el nucleolo y el código genético del núcleo. Y el nucleolo es lo que le dice al núcleo o lo que determina cómo está estructurado el núcleo, ¿ok? Entonces, si ustedes les preguntan, ¿cómo está constituido el núcleo de una célula nerviosa? Está constituido por una membrana nuclear, el núcleo plasma, el nucleolo y el código genético. ¿Me entendieron? Sí. Ok. Y en cuanto al núcleo plasma, el citoplasma de la célula nerviosa, aquí dice núcleo plasma, pero en realidad se llama neuroplasma. ¿Ok? ¿Qué es el neuroplasma? El citoplasma de la célula nerviosa. ¿Ok? Acuérdense que en cada tejido el citoplasma puede cambiar de nombre. Por ejemplo, en el tejido muscular se llama sarcoplasma. En el tejido nervioso se llama neuroplasma. Y ese neuroplasma tiene una serie de organelas que van desde neurotúbulos, inclusiones, bueno, los corpúsculos de Nielsen no están ahí, y mitocondria, ¿ok? Perdón, los corpúsculos de Nielsen sí, está bien. Los confundí con los nódulos de Randle. Entonces repito, ¿qué contiene el neuroplasma o citoplasma de la célula nerviosa? Tiene neurofibrillas, neurotúbulos, inclusiones, corpúsculo de Nielsen, que es lo mismo que retículo endoplasmático rugoso, mitocondrias y nos faltó ahí los ribosomas, ¿ok? Igualito que una célula normal. Lo único que vamos a ver que tienen características distintas. En cuanto a las mitocondrias, ya sabemos que la mitocondria es donde se produce el ATP de una célula, ¿ok? Eso no cambia en ninguna célula. Puede cambiar el número, pero en el caso de la célula nerviosa, las células nerviosas tienen una mitocondria, que es la encargada de producir ATP. En cuanto a retículo endoplasmático, igualito, se divide en retículo endoplasmático liso y retículo endoplasmático rugoso, que aquí se va a llamar corpúsculos de Nielsen, porque el corpúsculo Nielsen fue el que descubrió que las células nerviosas tenían retículo endoplasmático rugoso. Y el retículo endoplasmático rugoso contiene igualito a sus ribosomas, tal cual como una célula normal. ¿Cuál es la función del ribosoma? Sintetizar proteínas, ¿ok? Si una célula pierde su ribosoma, no produce proteínas y la célula se muere, ¿ok? En cuanto a las inclusiones, los neurotúbulos, las neurofibrillas son parte de lo que es el citoesqueleto de una